Yo soy Alejandra López. Y yo, Mariana Rojas. Y esto es 1.5 grados. Episodios antes, durante y después de la COP, de la mano de especialistas con la lupa puesta en los temas más relevantes para América Latina. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de 1.5 grados. Estamos con ustedes, Alejandra López y quien les habla, Mariana Rojas. Ya estamos en Bakú. Hola, Alejandra. Hola Mariana, saludos a toda nuestra audiencia desde la ciudad de Bakú, desde las instalaciones de la COP. Antes de comenzar con la entrevista del día de hoy, queremos recordarles que nos sigan en su plataforma favorita, que compartan los episodios en sus redes sociales, ya que esto es fundamental para que podamos llegar a más oídos. Y por otro lado, queremos recomendarles Clic Climático, una selección de noticias y recursos clave sobre cambio climático en América Latina. Se publica cada viernes y es un recurso de fácil lectura, ideal para periodistas y para quienes quieren conocer más sobre nuestro entorno. Pueden suscribirse en climatetrackerlatam.org/boletín/. Les dejamos el link en las notas del episodio. Bueno, Alejandra, y ya estamos en Bakú. Esto es un espacio enorme, recuerden que es un estadio. Entonces, encontrar las salas donde se está desarrollando cada una de las reuniones y los eventos de la sociedad civil y de los países es un poco complejo. Seguramente en los próximos días nos ubicaremos mejor, pero por ahora es muy difícil. Hay mucha gente ya llegando. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar específicamente de los compromisos que los países están desarrollando en este momento. Ya algunos de los países han empezado a entregarlos, como el caso de Brasil y Panamá, para el caso de América Latina específicamente, y queremos conocer mejor cómo se está desarrollando este tema ahora en América Latina. Así es, Mariana, este lugar es inmenso, pero poco a poco vamos a irnos ubicando y vamos a irlos ubicando también sobre lo que está pasando en las negociaciones. Vamos a escuchar a nuestra invitada. Mi nombre es Jenny Maguer, soy de Chile. He estado trabajando en temas de cambio climático por aproximadamente 17 años. Mi expertise está en políticas públicas y climáticas, especialmente enfocada en mitigación, y también en transparencia, donde he estado involucrada en la negociación bajo el Acuerdo de París desde 2017 aproximadamente. Bienvenida, Jenny, a 1.5 grados. Es un gusto tenerte en este espacio con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Jenny, para arrancar, queremos aprovechar la gran experiencia que tienes, que nos cuentes precisamente que llevas muchos años involucrada en políticas públicas y en las negociaciones, para que empecemos con un tema que venimos discutiendo a lo largo de los episodios, pero también con uno de los temas cruciales para la COP29, y es precisamente los llamados que se hicieron en el balance global en la COP28, que de alguna manera deberían empezar a implementarse y que los países deberían recoger en sus nuevos compromisos climáticos que están desarrollando. Ya algunos países empezaron a presentarlos y los seguirán presentando en los próximos meses. ¿Cómo estás viendo tú, que has estado en los procesos internos de Chile, que deberían los países acoger y aterrizar estos mensajes en sus compromisos? Primero me gustaría decir que la primera ronda de NDC, que fue la que se presentó y se actualizó en el 2020, parece que, según todos los informes, no es suficiente, así que no estamos encaminados a cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Por lo tanto, yo creo que el GST fue bien claro en darnos caminos que seguir sectoriales, que era una indicación que no teníamos claramente antes, sino que era muy abierto, muy flexible para todos los países, y ahora se da una suerte de recomendación por dónde irnos, basándonos en lo que está pasando en el mundo, basándonos en dónde están las mayores emisiones. Y creo que ese mensaje es clave para que dentro de los procesos de NDC, en esta segunda ronda, se alineen justamente las políticas sectoriales con lo que hay que hacer y con los objetivos economy-wide. Si bien hay muchos países que han presentado en su NDC compromisos sectoriales, creo que lo mejor ahora es tener un compromiso global que nos permita hacer la comparación de cómo vamos con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París, pero especificar también cuáles van a ser los sectores prioritarios que se van a trabajar para cumplir ese objetivo global. El GST es bien claro en los temas energéticos. Obviamente no todos los países tienen el problema de sus mayores emisiones en el sector energía, pero también es claro que tenemos que trabajar en otras áreas, trabajar en otro tipo de contaminantes no CO2 como el metano, que yo creo que es uno de los grandes mensajes que podemos tomar, por ejemplo, como región, como Latinoamérica, porque dentro de la región el metano también es un gran problema aparte de las emisiones del sector energía.
Y justo hablando del tema de los sectores, hay mucha información alrededor de la transición energética y del paquete de energía del balance mundial, pero es verdad que también hay otras metas importantes como la de reducir y revertir la deforestación a 2030, todas las metas de resiliencia en el sector agua, salud, educación, y inclusive dentro del propio paquete de energía sobre transporte, que América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo en desarrollo. ¿Cómo ves tú que los países, sobre todo de nuestra región, tienen que hacer estas transiciones, además de la energética en otros sectores, y cómo pueden diversificar sus economías? Bueno, muy difícil esa pregunta de abordar, porque hay muchas cosas que decir, pero a mí me gusta pensar que las NDC son una suerte de política paraguas, que nos permite avanzar en el mediano plazo hacia un objetivo común, pero independiente de eso, cada país tiene que hacer esfuerzos sectoriales que quizás no se ven tan reflejados dentro de la NDC, pero sí tienen que tener instrumentos de política interna que permitan avanzar en los sectores. Y ahí pueden aplicar fácilmente, quizás no fácilmente, pero claramente las directrices que tiene el balance mundial para, por ejemplo, el tema de transporte, que son temas muy importantes para la región, que existen las tecnologías, que existen las herramientas para poder aplicarlo, y que nos falta una conversación de cómo movilizar la política pública interna para que pasen estas cosas, para que se muevan estos sectores. Con una meta global, como decía antes, es difícil que se pueda avanzar. Hay que dar lineamientos sectoriales y eso se da a través de política pública interna. Muchos países, voy a citar el caso de Chile, ya sacaron una ley marco de cambio climático que especifica roles dentro del Estado, sobre todo responsabilidades, que es lo más importante, de comprometer acciones sectoriales. Eso yo creo que es vital que pase en la región para poder llegar a la implementación. O sea, no nos sirve de nada seguir comprometiéndonos con cosas si no tenemos los instrumentos para implementar los compromisos. Y las leyes de cambio climático o algún instrumento que permita claramente definir las responsabilidades sectoriales es algo clave para que podamos movernos a la implementación. En el caso de los sectores que son más complejos de abordar, tenemos el caso del sector forestal. Yo creo que para todos los países es un sector muy complejo, porque tenemos no solamente el problema que nos afecta, que es la deforestación, incendios forestales, etcétera, sino que también la gobernanza para poder proteger el sector forestal, pero también usar los recursos del sector forestal, es algo muy complejo de abordar desde la política pública. Yo creo que mientras antes se dé la discusión, mientras antes se vea el rol que tiene, no solamente en la parte de mitigación, sino que también el rol que tiene desde la adaptación y desde las soluciones basadas en la naturaleza, que es uno de los puntos claves que hay que discutir a la hora de diseñar políticas en ese sector. Mientras antes se haga, antes vamos a tener herramientas para poder avanzar también en esa área. Ahí yo creo que una de las cosas claves también es no aislar que los objetivos que tenemos aquí dentro del contexto de la Convención de Cambio Climático y del Acuerdo de París, sino que también alinear los objetivos que se están dando en otras convenciones importantes como en la de biodiversidad, y ahí hay objetivos claros que hay que cumplir y que sí o sí se tienen que vincular con lo que estemos haciendo y lo que estemos pensando para cambio climático. Sin duda, Jenny, ese tema que mencionas de alinear las diferentes convenciones es crucial, pero yo quiero devolverme a algo que tú mencionabas y que finalmente es uno de los mensajes del balance mundial, y es relacionado con reducir las emisiones de metano, porque es un tema que de alguna manera es un mango bajito, como decimos en Colombia, y que los países deberían incluirlo dentro de sus NDCs. ¿Cuáles ves que son los principales retos en ese tema y dónde crees que están las oportunidades para que los países puedan definir metas concretas específicamente relacionadas con reducción de metano? En el caso de Chile, nosotros hicimos eco de este llamado que hubo en Glasgow de hacer un reforzamiento de las NDC y se planteó una meta específica de metano. Si bien no es una meta cuantitativa, sí es una meta que llama a terminar esta tendencia al alza que tienen las emisiones de metano a más tardar en el 2025 y de ahí empezar a reducirla.
En el caso de Chile, y que también es algo que se da mucho en Latinoamérica, las emisiones de metano hay que empezar a reducirlas desde el sector residuos, que es más fácil de abordar. Obviamente hay más soluciones tecnológicas, pero se da mucho en nuestra región que el sector residuos está muy desagregado en cuanto a gobernanza. O sea, nos pasa que hay muchos sectores que están involucrados, muchas organizaciones que están involucradas, sobre todo en la gobernanza local. Y eso, ponerlos de acuerdo a todos para poder realmente tener una acción que sea efectiva, es súper difícil. Vuelvo un poquito a hablar de la importancia de tener instrumentos normativos que permitan hacer esto, que permitan ordenar la gobernanza y las responsabilidades. Reducir las emisiones de metano ya está comprobado que es una de las acciones clave para poder mantener a raya este calentamiento acelerado que estamos teniendo atmosférico. Por lo tanto, hay que enfocarse en eso, hay que poner esfuerzos no solamente en las emisiones de CO2, sino que también de metano, pero yo recomendaría empezar por los sectores que son obviamente más costo efectivos, que en este caso es el sector de residuos. La región tiene un tema con el sector, obviamente, agricultura, ganadero sobre todo. Sabemos que en nuestra región en particular hay países que su industria es muy fuerte en el sector de agricultura y tenemos que también tener la flexibilidad de poder hacer políticas y planes que permitan también hacer esa transición, por lenta que sea, pero que les permita hacer la transición en esos sectores a esos países. Creo que aquí el tema de compartir experiencias, la cooperación internacional y sobre todo el financiamiento internacional para innovación y para probar programas pilotos, yo creo que es vital para que nuestros países puedan empezar a hacer esa transición que es tan importante, sobre todo en ese sector. Estás tocando un tema que es interesante, que es cómo los sectores reales de la economía tienen que hacer una transformación, pero al final tienen que calzar en un modelo de desarrollo de país, ¿no? Y el modelo de desarrollo de país no es solo cómo veo que México, que Colombia, que Chile o que Perú van a ser en los siguientes 5 años o en los siguientes 10 años, que es más o menos el periodo de las NDCs, sino también hacia largo plazo, ¿no? Porque tienes que hacer una planeación con una visión hacia varias décadas. Este mes también se tienen que presentar las estrategias de largo plazo mandatadas por la Decisión de Balance Mundial. ¿Tú cómo ves la relación entre estos dos instrumentos y cómo los gobiernos pueden realmente vincular ambos esquemas del mediano plazo y el largo plazo? Es muy importante entender que las estrategias climáticas de largo plazo no es solo un llamado voluntario que aparece en el Acuerdo de París, sino que también tiene que ser un instrumento vital y central de la política climática de los países. La única forma de alinear las NDC con los objetivos de París es teniendo una meta a largo plazo, estoy hablando del 2050 y posterior, y el instrumento que nos permite hacer eso son las estrategias de largo plazo justamente. Entonces, tener una ruta clara hacia dónde ir nos permite no solamente fijar hitos intermedios, que podrían ser las NDC, sino que también tener un tiempo prudente para poder ir ajustando las políticas para poder llegar a esos objetivos. Cuando uno tiene esta lógica de mirar hacia dónde quiero llegar y después hacer como un ejercicio de backcasting, es un poco más fácil entender ¿qué tengo que hacer ahora? Las estrategias climáticas de largo plazo no pueden quedarse como solamente anuncios de carbono neutralidad. También hay que pensar las estrategias como que es un instrumento vinculante y que tenemos que comunicarlas. Si bien la convención no mandata a los países a través de ningún procedimiento informar el progreso de las estrategias climáticas de largo plazo, hay que entender que estas deberían estar siendo informadas sobre su progreso en los informes bienales de transparencia o en estos mismos procesos de actualización de las NDC. Creo que el vínculo es bien claro y es básicamente entenderlo y trabajarlo juntos desde el diseño y desde el seguimiento también. Jenny, tú llevas muchos años trabajando o trabajaste mucho tiempo con el gobierno chileno y estás ahora involucrada con el sector privado. Hace unos años las negociaciones y el involucramiento, digamos, en la acción climática estaba muy relacionado con el sector público y de unos años para acá se ha venido fortaleciendo también la participación del sector privado y la necesidad de que también tenga, digamos, un compromiso dentro de la acción climática. ¿Cómo se está trabajando en América Latina con las empresas del sector real, con el sector financiero, para que tengan también un rol importante dentro de la acción climática? Partiendo por el caso de Chile, el sector privado, yo creo que uno de los hitos que nos permitió empezar a trabajar con ellos fue tener la presidencia de la COP25. Fue clave
poder dar una señal de que Chile quería avanzar en la línea de los objetivos del Acuerdo de París para que el sector privado también recibiera la señal de que nuestra estrategia de desarrollo iba por esa misma línea. Yo creo que una de las cosas importantes es ser bien claros en los objetivos país para que el sector privado sepa también hacia dónde tienen que ir sus inversiones y tiene que ir su trabajo. De nada sirve que las compañías o que las industrias tengan ideas que sean aisladas, porque si no se enmarcan dentro de una estrategia país, finalmente estas ideas quedan como islas que puede que se cumplan, puede que no hay ningún seguimiento y finalmente no cumplen el objetivo. Yo creo que es clave que existan los instrumentos que permitan al sector privado integrarse dentro de los objetivos nacionales, y para eso el sector público tiene que ser muy abierto y tener instancias de participación general, sobre todo en la construcción de sus compromisos. El involucramiento del sector privado en la elaboración de los compromisos, como la actualización de la NDC, yo creo que es el punto clave para que el sector privado se sienta parte y se sienta con el compromiso real de hacer cosas que permitan al país llegar a los objetivos que tiene finalmente a largo plazo. Siguiendo sobre esa línea del sector privado, Jenny, ¿cuál es el juego de incentivos y regulaciones que pueden funcionar mejor con ellos? Porque creo que una de las discusiones que se están teniendo en esta COP y que van a ser más complejas, y hablamos de esto en un episodio pasado, es la adopción de la nueva meta de financiamiento. Y hay un debate muy grande de si solo nos quedamos con la parte de financiamiento público o si entramos al tema de inversiones. Y creo que nadie en su sano juicio niega que tiene que haber inversiones. Pero el punto es cómo realmente damos ese salto para movilizar más compromisos del sector privado y más inversiones del sector privado en el mundo en desarrollo. ¿Y qué toca hacer? O sea, ¿qué falta en medio para que realmente funcione? Entonces, una de las cosas que tú estás diciendo es, claro, que se involucren desde cero en la planeación de las NDCs, en la planeación del modelo de desarrollo. ¿Pero es suficiente con eso? No, por supuesto que no. Yo creo que aquí la palabra clave es información. ¿En qué me refiero con información? No siempre el sector privado maneja la información sobre, por ejemplo, los riesgos que tiene el impacto del cambio climático. Yo creo que los países también tienen que ser bien transparentes y hacer los esfuerzos suficientes para que esa información sobre riesgos climáticos esté disponible no solamente para hacer política pública, sino que también para tomar decisiones en el sector privado, decisiones de inversión. Hay que ser bien transparentes en esto. ¿Y por qué les digo que la información es tan necesaria? Porque obviamente nadie quiere perder plata a la hora de invertir. Entonces, tomar una decisión informada de los riesgos y analizar los riesgos que puedo tener va a ser clave también para que ellos puedan finalmente planear de una mejor manera y ayudar también a diversificar quizás los sectores productivos en las regiones donde no va a haber tanto efecto versus otros que quizás hay que protegerlos más. Ahí hay un punto que yo creo que es bien clave, que es ver cómo involucrar más a la banca privada. En realidad, el tema del financiamiento a través de créditos más blandos, de créditos verdes, yo creo que es algo que estamos medio en debe en los países en desarrollo, porque es un tema que es difícil de abordar. Es difícil hacer estos cálculos de cuánto es el riesgo. Entonces yo creo que ahí falta un montón, no solamente de información, sino también de investigación. Y ahí yo creo que los gobiernos, el sector público, tiene harto que decir para poder involucrar a la banca y poder analizar riesgo, pero ya más bien económico. Sin duda también creería yo que falta capacidad en el sector privado y en la banca y en general en el sector financiero para poder utilizar la información que precisamente tú mencionabas de los gobiernos, pero también para poderlo analizar interiormente en sus estrategias de negocio, cuáles son los riesgos asociados al cambio climático y cómo adecuar esas inversiones, porque es fundamental para que realmente el sector privado entre en el juego de la acción climática. Jenny, para terminar queremos hacerte una pregunta que es con la cual cerramos todos nuestros episodios, y es ¿cuál es la bandera que la sociedad civil de Latinoamérica vulnerable debe promover hacia la COP30, teniendo en cuenta que será una COP latinoamericana? Yo creo que soluciones basadas en la naturaleza. Como región tenemos la fortaleza de que nuestros recursos naturales en general son muy importantes para nuestros países. Y creo que trabajar en temas de conservación y en soluciones que realmente aporten tanto a la mitigación como a la adaptación
desde los recursos naturales y desde nuestras áreas protegidas, que son maravillosas, si lo pensamos en comparando el resto del mundo. Yo creo que es una bandera que podemos tener como región para avanzar, y es algo que falta también. O sea, mucho hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, pero yo creo que falta implementar, tener proyectos demostrativos y demostrarle a todo el mundo que esa es una de las líneas con las que tenemos que avanzar, sí o sí. Y quizás podría poner una cosa más, que es seguir tomando decisiones basándonos en la mejor información científica disponible. Yo creo que por ahí va la clave para tomar decisiones que apunten a cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Jenny, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante todo lo que nos cuentas y bueno, mucha suerte en la COP. Gracias a ustedes por la invitación y suerte también. Bueno, después de haber oído esta entrevista con Jenny, yo me quiero quedar con algo de lo que ella mencionaba al final, y es precisamente la bandera a la que hacía mención de las soluciones basadas en la naturaleza como una oportunidad para América Latina, y adicionalmente como una oportunidad para hacer ese link del que tanto hemos hablado entre la Convención de Diversidad Biológica y la Convención de Cambio Climático. Creo que ahí hay muchas oportunidades, todavía muchos retos de cómo entender la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza y cómo medir el impacto de estas soluciones, tanto en la reducción de emisiones como específicamente en el aumento de la resiliencia y en la disminución, digamos, de alguna manera, de la vulnerabilidad. Absolutamente. Bueno, creo que Jenny nos dio una perspectiva muy interesante de toda la parte de la política pública, de los compromisos climáticos, de las estrategias de largo plazo. Recuerden que Transforma acaba de publicar justamente varios documentos sobre estos instrumentos y les vamos a dejar el link en la descripción del episodio. Recuerden que el siguiente episodio estará disponible el próximo viernes. Comenten, compartan este y otros episodios. Recuerden etiquetarnos en redes sociales como @transformaglob y usen el hashtag Latinoamérica Vulnerable. Nos escuchamos pronto. 1.5 grados es un podcast producido y editado por Alejandra López Carvajal, Natalia Gómez Gómez, Daniela Quintero Gallego y quien les habla, Mariana Rojas Lacerda. La mezcla y diseños sonoros son de Camilo Rojas Vallejo. Síguenos y escúchanos en tu plataforma favorita. 1.5 grados, un podcast de Transforma.